Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. Hoy vamos a viajar por el tiempo, por el espacio, por el pasado y por el futuro en el mundo de la no dualidad. Y lo vamos a hacer con un autor que es muy poco conocido, que nació en 1895 y que se llamaba Terence James Stanus, y que fue un productor de teatro muy famoso y conocido que fundó el Festival de Teatro de Cambridge. En el Reino Unido. Este autor, después de desarrollar su carrera como productor de teatro, entró en el mundo de su búsqueda personal y su desarrollo espiritual y se centró en áreas como el taoísmo, dedicando el resto de su vida tanto a viajar como a escribir. Y estuvo en la India durante un largo tiempo y conoció y estuvo en el ashram de Ramana Maharshi, que es un gurú de la India muy conocido del dualismo. Sus obras están muy poco traducidas al español, yo no he encontrado casi ninguna. Pero dando vuelticas me he hecho con algo y hoy vamos a revisar un capítulo en especial que se titula Tiempo y espacio, dedos apuntando a la luna. El tema del tiempo y el espacio a mí siempre me ha interesado. De hecho, el canal se llama Tiempo y Atención, series motivacionales. Esto todavía se ha hecho más fuerte y más potente después de hacer 2 viajes psiconáuticos, que son 2 viajes psicodélicos con hongos mágicos dirigidos, en los que he podido experimentar muy claramente el no tiempo y el no espacio, en un presente eterno. Es un texto que a mí en particular me gusta muchísimo y lo quiero compartir con vosotros después de haber hecho estos días atrás esa tanda, esa tríada potente acerca de cómo nos controlan. Y ahora vamos a entrar en algo más llevadero, más suelto, más complejo y a la vez más sencillo, y que está lleno de bondad y de paz. Tiempo y espacio. Pasado y futuro. Un fenómeno es algo que ocurre en el espacio tridimensional interpretado con la cuarta dimensión, vista secuencialmente como tiempo. La realidad, el noumeno, es inmóvil, omnipresente y permanente. Si no hubiera memoria, esto es fascinante, no habría pasado. Si no hubiera memoria, no habría pasado. Si no hubiera deseo o miedo, no habría futuro. Atención, porque esto es una manera de entrar en el tema del tiempo y el espacio y de estar en el presente desde otro lugar. En lugar de enfocarlo desde qué es el tiempo, qué es el espacio, existe el tiempo que me marca, en realidad se va al ser humano, que es una totalidad, somos una totalidad, y, digamos, quita 2 hojas, poda a la inversa, y en realidad todo cobra sentido. Si no hubiera pasado, si no hubiera memoria, no habría pasado. Y si no hubiera deseo o miedo, no habría futuro. El presente, renovado a cada instante, es lo único que permanece y sería una eternidad porque no podría haber tiempo. En nuestra condición existente solo conocemos el pasado e imaginamos el futuro. El presente nunca existe para nosotros porque siempre es un recuerdo antes de que podamos concebirlo. ¿Tiene alguna realidad el pasado y el futuro? ¿Tenemos razones
para preguntar. ¿Podría ser el pasado simplemente un truco de la memoria? ¿Podría ser el futuro solo una fabricación por el cumplimiento del deseo, para el cumplimiento del deseo? ¿Puede haber algo más que un eterno presente? Nuestro concepto del tiempo, pero no nuestra percepción como algo que fluye, es probablemente erróneo. Además, si estuviéramos dentro de él, no podríamos ser conscientes de que va fluyendo. Al menos el yo que percibe tendría que estar en la orilla del río que fluye y por lo tanto sería intemporal, fuera del tiempo. Es mucho más probable, y otros se han dado cuenta, que somos nosotros los que estamos en movimiento y que lo que observamos está inmóvil, al igual que los planetas giran alrededor del Sol o los electrones alrededor de los núcleos del átomo. Nuestra vida debería ser una órbita alrededor de la realidad, pero nuestras percepciones tienen anteojeras. Solo pueden percibir un fragmento a la vez, una visión de una fracción de segundo de una parte de la realidad, la cual construimos en una continuidad, como una película de cine compuesta por imágenes fijas. Desafortunadamente, tomamos cada fragmento como una cosa en sí misma, mientras que es simplemente un segmento, como si la realidad relativa fuera la totalidad. Pero la totalidad no es la sumatoria de fragmentos, que solo representan una fracción, ya que solo percibimos un aspecto, lo que conocemos como el exterior, y solo uno, a lo sumo 3 lados de eso, de cualquier cosa. La diferenciación puede ser una propiedad de la dimensión tiempo, tal como la experimentamos. Visto por el observador, 2, en el tiempo 2, en ángulos rectos con las 3 dimensiones del espacio, el pasado y el futuro, se convierten en presente, y por el observador 3 en el tiempo 3, la multiplicidad se convierte en unicidad. Cuando vemos la cuarta dimensión en serie como tiempo, produce la ilusión de los fenómenos. Si el paso del tiempo es ilusorio, es decir, en la cuarta dimensión del espacio que percibimos de forma distorsionada en serie, algo que solamente se ve como una simple cosa, tras otra, porque no podemos verlo en ángulo recto, a nuestras propias dimensiones, lo vemos como una línea paralela a una de ellas. En realidad, debe de estar en ángulo recto a nuestro mundo tridimensional, y lo que nos parece ir en serie, en realidad fijo y permanente en la eternidad. Nosotros mismos creamos el tiempo. En función de nuestro tiempo, nosotros mismos creamos el tiempo, en función de nuestro aparato receptivo, como nos dijo Kant. El tiempo es un sentido imperfecto del espacio. El tiempo es movimiento en la cuarta dimensión. El tiempo es la cuarta dimensión del espacio, como nos dice la relatividad, una dimensión en ángulos rectos, percibida secuencialmente. Nosotros, repito, mismos creamos el tiempo. El dinamismo que conocemos como vida y su consciencia son y siguen siendo cuatridimensionales. La ciencia se basa en la suposición arbitraria de que el universo existe en el tiempo y el espacio. No hay devenir, todo es. La ilusión de movimiento se debe a nuestra incapacidad de ver todo a la vez, al hecho de que vemos una cosa tras otra. El movimiento está en nuestra psique. Esto me recuerda a lo que Krishnamurti llama atención, diferenciándolo de la concentración. Ver todo. La ilusión de movimiento se debe a nuestra incapacidad de ver todo a la vez. Los ritmos, las ondulaciones, son quizás la curvatura del tiempo. El tiempo es la medida del movimiento. La tridimensionalidad es una función de nuestros sentidos. El tiempo es el límite de nuestros sentidos. Si sacamos el tiempo de una ecuación, es decir, de una circunstancia, por ejemplo, de una emoción,
de algo que nos ha tocado y que estamos recordando y que todavía, por ejemplo, no hemos superado. Si sacamos el tiempo de esa ecuación, quizás ese hecho en sí pase a tener otra forma, otra conexión neuronal, y puede ser un ejercicio interesante para hacer. Un ejercicio meditativo, es un ejercicio de conciencia. Quitarle el tiempo a una emoción es sacarle a esa emoción esa energía, en este caso de estrés o de depresión, y la cosa cambia, pero mucho. Lo que conocemos como nacimiento y muerte son un efecto del tiempo y como tal necesariamente ilusorio. El tiempo es la cuarta dimensión percibida en serie, es decir, como una secuencia de fenómenos. Vivimos en la cuarta dimensión sin percibirla sensorialmente, pero es evidente en todas partes por inferencia cuando sabemos dónde buscar signos de ellas. La duplicación, el desarrollo de copos de nieve, las heladas de las ventanas, la simetría de las ramas de los árboles, el crecimiento de todo tipo, la radiación, el electromagnetismo, el movimiento, la luz, quizá la ondulación, son probablemente manifestaciones de la cuarta dimensión. Nuestra psique existe en la cuarta dimensión, al igual que nuestro cuerpo compuesto, que solo podemos ver por etapas. Lo que no vemos unos a otros son segmentos tridimensionales de una totalidad de 4 dimensiones. La siguiente dimensión es la eternidad, en su aspecto de tiempo, y el infinito en su aspecto de espacio, en el que todo existe de manera inmutable o es una variación infinita en un punto. Esta es la quinta dimensión o la segunda dimensión del tiempo, pero Ouspensky afirma que cada dimensión superior es infinita para la dimensión inmediatamente debajo de ella. La sexta dimensión es aquella en la que existe toda posibilidad. Ya hemos pasado de 3 dimensiones y estamos en 6 dimensiones. En la física hay gente que lleva a hablar hasta de la existencia de 11. La eternidad y el paso del tiempo. La duración o eternidad es el punto necesario de la inmovilidad desde donde el pasar del tiempo se ve como tal. No podríamos ser conscientes del pasar del tiempo si un elemento de nosotros no estuviera situado en la duración. La duración, la eternidad vista como tal, no es en lo que se convierte el tiempo cuando se ve en ángulo recto, sino el punto desde donde el tiempo se ve en ángulo recto. La duración es la Torre Eiffel, desde donde se ve la superficie plana del campo de Marte con sus figuras en movimiento, vista desde la parte superior de la Torre Eiffel, desde un punto inmóvil, desde uno de un número infinito de puntos inmóviles. Abajo la superficie plana de los campos de Marte está cubierta con objetos en movimiento. Se mueven aproximadamente a la misma velocidad con referencia a la parte superior de la Torre Eiffel, ya sea que se acerquen a su base o se alejen, al igual que la luz viaja aproximadamente a la misma velocidad con referencia a un observador, si el observador se está acercando o alejando de la fuente de la luz. La luz, por lo tanto, parecería ser una dimensión en ángulo recto a la del observador. El hecho de que se considere que la luz puede ser dos cosas separadas e incompatibles, una ondulación y fotones, podría significar que su forma cuatridimensional es ondulatoria, mientras que se manifiesta tridimensionalmente como una lluvia de partículas. La luz, por lo tanto, parece estar usando una dimensión en ángulo recto con las del observador. El hecho de que se encuentre que la luz es dos cosas separadas e incompatibles, una ondulación y fotones, de nuevo, puede significar que su forma de 4 dimensiones es ondulatoria, mientras que se manifiesta
tridimensionalmente, repito de nuevo, como una lluvia de partículas. Pero tal vez deberíamos tomar el ascensor de la Torre Eiffel, si deseamos que la analogía de la luz sea correcta, ya que la velocidad del ascensor no se modificará con respecto a los observadores que se acercan hacia la Torre Eiffel o se alejan de ella. Si el paso del tiempo es representado por el movimiento bidimensional del campo de Marte y la duración por la propia Torre Eiffel, cualquiera que sea el movimiento tridimensional vertical que pueda hacer dentro de él, el del ascensor, por ejemplo, dicho movimiento, estando en otra dimensión y por lo tanto en ángulo recto con respecto a todos los demás, será constante en referencia a todo movimiento en la superficie. Esto que es un poquito complicado de entender, me parece a mí, tiene que ver mucho con Einstein. Yo de lo contado hasta ahora, me gustaría que nos quedáramos con la creación del tiempo, es decir, nosotros creamos tiempo. Y sobre todo, con esa posibilidad de, en una revisión o cuando estamos en el presente y en el ahora, ausentar tiempo. Porque cuando está en el presente y en el ahora y tenemos conciencia de estar en el presente y en el ahora, y os aseguro que eso existe, el tiempo no existe. Y si podemos hacer revisiones de nuestro pasado congelando el tiempo o sacando el tiempo del suceso, de lo ocurrido, podemos empezar a entender y a curar y superar y trascender un montón de cosas. Esa parte del mundo que nuestros sentidos perciben es la parte tridimensional y se ve en trozos. El carácter ilusorio del tiempo parece haber sido evidente para los filósofos griegos, en particular para Heráclito. Sin embargo, tal concepto es demasiado radical para la ciencia y la religión, aunque permanece implícito en la filosofía y la metafísica y se hizo explícito, es decir, claro, una vez más en las palabras de Kant: nosotros mismos creamos tiempo en función de nuestro aparato receptivo. La evidencia de la filosofía es insuficiente para la ciencia, pero en los últimos años la relatividad ha establecido lo siguiente: el tiempo es la cuarta dimensión del espacio y el universo es un continuo espacio-tiempo. Esto hace perder terreno a los científicos positivistas, aunque solo los grandes hombres se dieron cuenta al instante. Sin embargo, el tiempo y el espacio son tan fundamentales para nuestra perspectiva que la mayoría de nuestras concepciones se basan en una ilusión comprobada. Por ejemplo, ¿cómo podemos sobrevivir a la muerte si la muerte implica la desintegración del aparato receptivo que fabrica el tiempo? Cualquier concepto, supervivencia, reencarnación u otro, que implique la idea de que el tiempo es algo fuera de nosotros, algo que sucede, ya sea que estemos aquí o no, es obviamente absurda. ¿No deberían ser sometidas a esta prueba todas nuestras ideas inmediatamente y luego ser descartadas si nuestra noción del tiempo estuviera implícita en ellas? ¿No deberían ser sometidos todos nuestros valores a esta revaluación inicial? Parece claro que los aspectos invisibles de nosotros mismos tienen que estar en otra dimensión. Y la siguiente dimensión superior a las tres que conocemos es la cuarta. Reencarnación y recurrencia. La única forma de reencarnación que parece ser compatible con lo que somos capaces de entender del universo es mejor llamarla recurrencia. De hecho, podría suponerse que nuestras vidas se repiten eternamente y podría ser que ese fue el sentido en el que la reencarnación llegó a ser conocida y aceptada por los maestros y por el propio señor Buda.
Si la doctrina popular es anterior a los maestros, como es probable, entonces, al parecer, que la respaldan, ellos pretendían que el sentido de recurrencia fuera entendido por aquellos pocos que podrían ser capaces de captar un concepto tan esotérico. La evidencia real o imaginaria para esta interpretación se puede encontrar en los sutras. Pero la recurrencia implica un factor de tiempo, una repetición de la película que constituye nuestra vida, un revivir constante de cada una de las innumerables o de los innumerables fotogramas o partes o segmentos que forman nuestra totalidad. El volver a experimentar esa totalidad en serie o como una cosa tras otra, y para eso sería necesario un aparato receptivo, como describió Kant, con percepciones sensoriales para recrear el tiempo. De hecho, tal aparato receptivo, es decir, cada ser humano, habiéndose materializado tridimensionalmente, debe existir eternamente en la dimensión, en ángulos rectos en cada momento de la materialización. Es decir, la intersección entre el tiempo y la eternidad es el momento. La del momento y la eternidad debe ser tiempo. Y la del tiempo y el momento debe ser la eternidad. Repito, la intersección donde se cruza el tiempo y la eternidad es el momento, la del momento y la eternidad debe ser el tiempo, y la del tiempo y el momento debe ser la eternidad. El aparato receptivo, por lo tanto, existe en la eternidad, y ahí opera, de modo que la ilusión de una vida consecutiva también debe ser eterna. El concepto del tiempo como una curvatura, y como podría ser de otra manera, hace de cada vida un círculo completo, creado por sí mismo, como una característica inherente del tiempo. Un círculo que no tiene comienzo ni final, extendiendo o extendido en dos dimensiones, debe continuar indefinidamente, repitiéndose a sí mismo como un aspecto de la eternidad. Pero si se extiende en tres dimensiones, se vuelve automáticamente capaz de variaciones infinitas. En ambos conceptos, que son aspectos diferentes de la misma verdad relativa, la recurrencia eterna parece no ser meramente posible, sino bastante inevitable. El tiempo es sobre todo percepción. Esto yo creo que lo podemos descubrir o entender o procesar internamente más allá de la física cuando uno medita. Cuando uno tiene una experiencia extática. Por ejemplo, en un bosque, viendo una catarata, en el mar. Quitando el tiempo de nuestra mente o haciendo el ejercicio de sacar el tiempo de nuestra mente, el tiempo material, que es en el que vivimos todo el rato, la agenda, la hora, el reloj. Y no estoy con esto diciendo que hay que quitar ni la agenda, ni la hora, ni el reloj. Al interpretarlo, nos lleva a generar emociones de estrés, de velocidad, de impaciencia. Todo esto son variables del tiempo. Variables del tiempo que le damos nosotros. Es decir, creamos tiempo y le metemos adjetivos al tiempo, emociones, sentimientos y hasta hábitos de tiempo. Pero si conseguimos que esa es la presencia, aquí y la hora, sacar el tiempo y estar todo el tiempo presentes, valga la redundancia, y estar presentes en un eterno cambio diario, lo que decía él, el pasado es tiempo, el futuro es tiempo. La memoria, si no tuviéramos memoria, no existiría pasado. Y sin miedo no existiría futuro. El futuro es estrés, el pasado ansiedad. Algo hemos de hacer con el tiempo. Algo
hemos de empezar a comprender en el tiempo. Y es importante que empecemos a conversarnos y a conversarlo. Porque el cambio es cuántico. En los ejercicios del libro que hemos hecho de Yo Dispensa, Sobrenatural y Deja de ser tú, tiempo, espacio, cuerpo, entorno. Hemos trabajado sobre eso. Ese ejercicio de Yo Dispensa, donde empezamos a reconocer el espacio que existe entre mi nariz, en mi ojo, en mi mano, en mis pulmones, en mi cuerpo, en mis piernas, y que luego le llevamos a otro lugar, tiene ese fin. Sin embargo, nosotros, de manera natural, y desde que nacemos hasta bien entrados, estamos en un estado de gestión, de orden. Queremos ordenar todo el tiempo. Ordenar es controlar. Queremos dirigir, gestionar. Y claro, hay cosas que no se pueden gestionar. Es más, tú puedes hacer cosas, pero con tu conciencia tiene que estar tan abierta y tan libre que has de dejar fluir, pero sobre todo tú, sobre todo yo. A mí el tema del tiempo me parece algo fascinante. Disculpar si el texto es un poco escabroso en algún momento, no he querido dar más explicaciones porque tampoco sé cómo darlas, para ser sinceros, en temas de física, pero este último análisis que acabo de hacer, para mí resumen este espacio que tiene que ver con este autor, Terence James Stanus, que cambió su nombre después de su vida profesional como productor de teatro a Wei Wu Wei, el camino del Tao. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.